Muy buenos días, mis hermanos. Les saludamos en esta mañana de domingo 24 de enero para continuar con este maravilloso viaje que hemos emprendido por el Evangelio de Juan. Y la teología, al igual que muchas otras áreas del comportamiento humano, pasa por etapas o modas que generalmente se caracterizan de ir de un extremo al otro. Por ejemplo, en siglos pasados la Iglesia utilizó el temor a Dios como una poderosa arma para someter a los creyentes. Y bajo ese yugo cayeron reyes, emperadores y por supuesto la gente más humilde. Y la excomunión, por ejemplo, el purgatorio, el limbo y el infierno fueron las armas predilectas para obtener sumisión por parte de los creyentes. Lo interesante es que esta sumisión fue exigida por los líderes religiosos no para Dios, sino para ellos. Como resultado de esta estrategia, la cristiandad aprendió a ser reverente y practicar una religión por miedo al castigo y no por amor a Dios. En años más recientes, la moda es que Dios es solo amor y por lo tanto los creyentes han aprendido que no es necesario ser tan ceremonioso o reverente y que no importa lo que hagamos y cómo nos comportemos dentro o fuera de la casa del Señor, Dios de todas maneras nos ama. Es claro que este es el otro extremo de lo que acabo de describir. Por lo tanto, ni nuestra vida ni el culto que le ofrecemos al Señor es el adecuado bajo esas condiciones. Ahora pues somos entonces una generación de creyentes que hemos aprendido a amar a Dios no por miedo, sino por interés. Y solo nos acercamos a Él cuando necesitamos algo y lo hacemos totalmente carentes de reverencia. Solo déjenme hacerles una pregunta que tal vez ilustra lo que acabo de decir. ¿Qué nos hubiera pasado si nosotros, los que somos de mi generación un poco más mayores todavía, le hubiéramos hablado a nuestros padres como nuestros hijos nos hablan hoy a nosotros? Piénselo por un momento. ¿Se da cuenta? Pasamos de un extremo al otro. Nosotros fuimos criados en un tiempo en donde había que ser muy estricto y aprendimos a temer. Nuestros hijos hoy son ¿qué? Irrespetuosos, irreverentes en todo. Y lo ideal que sería un balance entre respeto, temor reverencial e intimidad y confianza. La Biblia afirma categóricamente lo siguiente con respecto a Dios en Deuteronomio capítulo 4, el verso 24. Dice, Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Eso dice en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, en el verso 16, se nos dice que Dios es amor. Y ambos aspectos del carácter de Dios son verdad. En Él hay un perfecto balance entre su amor y su justicia y su justa ira. Lo que es verdad de Dios también es verdad en Cristo. En años recientes la moda, que es muy común escuchar al hablar de Cristo, es identificarlo como, y pongo entre comillas, porque no es la forma en la que yo me refiero a Jesús, pero sí lo he escuchado a muchas personas, que Jesús es un man chévere, que Jesús es un man bien buena onda, que siempre estaba de buen genio y era solo alegría por donde iba. Ese es el concepto hasta cierto grado y hasta cierto punto irreverente, porque no vamos a decir que Jesús no era un hombre alegre, sí. Los evangelios nos muestran esa parte, pero también nos muestran la otra parte santa del carácter de Jesús. Y ese es el caso que veremos hoy en este pasaje del Evangelio de Juan. El otro aspecto del que muchas veces hoy en la teología no se hace mucho énfasis. ¿Ok? Jesús manifestó de manera clara el carácter de Dios. Por eso se atrevió a afirmar en el capítulo 14, en el verso 9 de este mismo Evangelio, que el que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Y Jesús no solo nos revela el profundo amor de Dios por los hombres, también nos revela la justa ira de Dios ante la injusticia y el pecado de los hombres. O sea, hay el balance perfecto. Así que lo voy a invitar en esta mañana para que abra su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 2, el verso 13 en adelante. Vamos a estar mirando en esta mañana hasta el verso 22.
Y vamos a ver cómo un día Jesús manifestó el otro aspecto de su carácter, la ira, el enojo, por la falta de ¿qué? De reverencia del pueblo de Israel. ¿Hacia qué? Hacia el culto y de paso también las injusticias que cometían dentro del templo algunos individuos con el permiso de los líderes religiosos del momento. Por eso hoy veremos tres aspectos de esta manifestación del carácter de Jesús. ¿Cuáles son estos tres aspectos? El primero es que la ira de Jesús es real. El segundo aspecto es la ira de Jesús es justa. Y el tercer aspecto es que la ira de Jesús es una advertencia para todos nosotros. Pero antes de entrar en el texto en esta mañana, debido al relato y lo que vamos a ver, es necesario que les dé un contexto rápidamente para que ustedes entiendan por qué Jesús se enojó en aquella mañana. Y la celebración, Jesús llegó en un tiempo en que estaba a punto de celebrarse la Pascua en Jerusalén, y este era un evento muy importante dentro del calendario religioso en la vida de Israel. Este evento le había sido ordenado por Dios al pueblo que lo guardaran, porque debían recordar la manera como Él los libró al sacarlos de Egipto y pasar por alto, por eso se llama en inglés Passover, pasar por alto, es decir, evitar la muerte de los primogénitos de Israel. Ese relato lo encontramos en Éxodo capítulo 12 y en Deuteronomio capítulo 16. Cuando el ángel de la muerte vino sobre los primogénitos de Egipto, los israelitas pusieron sangre en el dintel de sus puertas y el ángel no entró. Esa era la fiesta que se estaba celebrando cuando Jesús llegó a Jerusalén. Y decía el mandamiento que todo varón israelita mayor de edad que viviera no más lejos de 25 kilómetros de Jerusalén debía ir a celebrarla. Pero con el tiempo también los israelitas que vivían mucho más lejos empezaron a ir, porque querían por lo menos una vez en su vida hacer esa peregrinación e ir hacia Jerusalén. ¿Y cuál era el propósito fundamental de este viaje? Era adorar a Dios. Sin embargo, esto se había convertido en una gran oportunidad para hacer negocios y ganar grandes cantidades de dinero por parte de los religiosos a costa de los fieles. ¿Y cómo funcionaba esto? Cada varón debía traer el impuesto para el templo, para contribuir a la celebración de la Pascua, y además muchos de ellos querían presentar una ofrenda de gratitud por medio del sacrificio de animales. Entonces, había que traer dinero y había que traer animales, bien fueran palomas, ovejas o bueyes. Todo esto era lícito, todo esto era lo que Dios había ordenado. Sin embargo, ¿cuál es la circunstancia? Los dueños de estos puestos, por ejemplo, de cambio de moneda y los de venta de animales, con la complacencia de los líderes religiosos, no solo se aprovechaban de aquellas personas, sino que además en el proceso de establecer sus puestecitos allí para cambiar dinero, para vender animales, se establecieron estos lugares dentro del patio externo o lo que se conoce en el templo como el patio de los gentiles y convirtieron todo ese sector, haga caso cuenta, una plaza de mercado. Y rápidamente déjenme explicarles para tener una mejor comprensión de por qué Jesús se enojó tan terriblemente al llegar al templo y encontrar esta situación. Que cualquiera de nosotros podría decir, bueno, es normal. No. Jesús tomó un azote y empezó a voltear unas cuerdas, formó un azote y empezó a voltear las mesas de los cambistas y a expulsar a la gente que vendía animales. Porque allí se estaban cometiendo 3 injusticias. ¿Cuáles son estas 3 injusticias? El primero, el impuesto que los judíos tenían que cancelar en el templo debía cancelarse en la moneda oficial de Israel, del templo. Pero la moneda comercial era la romana. Por lo tanto, la mayoría de personas tenían que cambiar ese dinero romano, que era considerado pagano porque tenía imágenes del emperador, tenía imágenes de dioses y tenía otra serie de imágenes que para los judíos era pagano. Entonces había que cambiar ese dinero por dinero que fuera aceptable, y esa era la moneda que se aceptaba en el templo. Cuando los extranjeros, los judíos extranjeros o todo el mundo traía dinero corriente, tenían que cambiarlo.
¿Qué pasaba allí? Los cambistas se aprovechaban de la tarifa y les cobraban 2 y 3 y 4 veces el valor del cambio, porque ya aquella persona no podía hacer otra cosa que comprar ese dinero del templo para dar el sacrificio. Sacaban ganancia. Esa era la primera injusticia. La segunda era que los que querían ofrecer animales muchas veces los traían desde donde venían, traían sus animales, pero al llegar al templo, generalmente por los levitas encargados de revisar si el animal estaba en buenas condiciones, era rechazado. Entonces, ¿qué hacían los cambistas? Los cambistas le vendían un animal y como parte de pago le recibían aquel supuesto animal imperfecto. Estaban haciendo doble negocio. Le cobraban caro el animal, pero además le recibían el otro para luego volverlo a vender. No porque estuviera impuro o inmundo o con defectos, simplemente porque era una patraña, era la manera como hacían negocio. Y obtener así mayores ganancias. Esa era la segunda. Y la tercera, todas estas transacciones se convertían en razón de discusión. Obviamente estaban negociando. El que vendía estaba queriendo sacar el mejor precio y el que venía quería lograr el mejor precio. Entonces toda esta discusión mezclado con los animales y estando ubicados dentro del atrio de los gentiles, o sea, dentro de las instalaciones del templo, armaban un gran alboroto. Y se supone que ese atrio era parte donde los gentiles podían venir a orar y adorar a Dios. En medio de ese bullicio no había cómo. Es como si nosotros quisiéramos ir a orar en medio de una plaza de mercado. No se puede. Entonces, esas tres injusticias se estaban cometiendo. Este es el contexto para que usted y yo entendamos por qué Jesús actuó de la manera que lo hizo en aquel día. Y al encontrar este panorama o esta situación, era apenas lógico que Jesús se enojara de tal manera y con un azote arrojara de la casa de su padre a estos individuos religiosos y negociantes que se habían unido, entre los negociantes y los líderes religiosos se habían unido para sacar todo el provecho. Recuerde que era una fiesta una vez al año, había que sacar provecho de eso. Y estos fieles eran sencillos, humildes, sinceros, que solo querían cumplir con su deber de adorar a Dios, pero se convertían en víctimas de los religiosos y los negociantes que estaban tomados de la mano juntos. Así que ese es el contexto. Ahora sí vayamos al texto en esta mañana y vamos a empezar en el verso 13. Dice estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Así que vamos a ver el primer aspecto de la ira de Jesús, que la ira de Jesús es real. El apóstol Juan, en su relato, pasa ahora a referirnos la escena del ministerio de Jesús cuando él llega al templo en los días de la celebración de Pascua y encontró que la casa de su padre había sido convertida en una especie de ¿qué? De mercado popular. Para Jesús este fue un momento triste, obviamente. Le causó enojo la manera como el pueblo se comportaba allí donde se cometían grandes injusticias y era precisamente el lugar donde el pueblo debía tener mayor reverencia. Estaban dentro del templo y deberían actuar con justicia y no lo estaban haciendo. Así que es muy interesante notar en este pasaje que Jesús se enojó de tal manera que con una cuerda formó un azote y desalojó a todos aquellos que estaban pervirtiendo y usando mal el templo. Y aquellos hombres no estaban ni adorando a Dios, ni estaban ofreciendo un culto agradable a Dios. Por lo tanto, Jesús muestra su ira de una manera real. No fue un juego, fue una manera real. Y el apóstol Juan no hace el menor esfuerzo en ocultar este aspecto del carácter del Señor, su ira. ¿Es lo que les mencionaba hace un momento? ¿Solo amor? No, Jesús también expresó y manifestó su ira. Juan, por el contrario, resalta
de manera prominente en este evangelio para que no nos quede ninguna duda del balance perfecto que hay en Jesús. Entre la ira, que se expresa en este pasaje, y el amor, que se expresa en otros pasajes de este mismo evangelio. La ira de Jesús no es desmesurada, es completamente justificada y es causada por la falta de reverencia, temor y la injusticia que aquellos individuos se aprovechaban de la fe, la ingenuidad y la inferioridad de aquellos fieles sencillos que eran explotados por las élites religiosas en complicidad con individuos que se lucraban de estas actividades y con el dinero compraban el favor de los religiosos o de estos líderes. Hay libros históricos como el de Josefo que nos dicen este tipo de circunstancias. Y nosotros hoy no tenemos que peregrinar a un lugar determinado para poder adorar a Dios. Tampoco tenemos que llevar animales para el sacrificio. Ni tampoco tenemos que cambiar el dinero en algún tipo de denominación especial para poder ofrendar o diezmar. Sin embargo, se siguen cometiendo los mismos abusos. ¿Por qué? Se comercia con la fe, con los milagros, con la sanidad, incluso hasta la oración se vende al mejor postor. Si su petición de oración viene en un sobre acompañada con una generosa ofrenda, entonces supuestamente estos vendedores de indulgencias modernos, esa oración será más agradable al Señor y será respondida más rápidamente, lo cual es completamente falso y una injusticia. Jesús nunca pasará por alto la injusticia que en su nombre se comete a diario en cada rincón de este planeta. Tanto en aquel tiempo como ahora se siguen cometiendo abusos por parte de aquellos que dicen representar a Dios, pero que en realidad la religión se ha convertido en una herramienta para obtener riqueza y subyugar al pobre y humilde feligrés que solo quiere adorar a Dios. Y esta circunstancia se convierte en el medio para lograr que estos individuos inescrupulosos saquen ganancia de la gente humilde y sencilla. Cuando lo miramos de esta manera, parece que las cosas no han cambiado mucho en 2000 años. Desde aquel día que Jesús se enojó en el templo, lo mismo que enojó a Jesús en aquel día, lo hace hoy. Y su santa ira es real, como lo fue para los cambistas y los vendedores de animales. Pero no solo es la injusticia que se comete con la religión que desata la ira de Dios. En cualquier tipo de injusticia que hagamos contra aquellos que nos rodean, solo basta mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de tanta injusticia que hay. Desafortunadamente, nosotros también somos culpables porque la injusticia que cometemos muchas de las veces la hacemos contra los que decimos amar, las esposas, hijos. Cuando actuamos de manera injusta y tomamos ventaja de los demás, simplemente nos estamos exponiendo a que cualquier día experimentemos de forma real y personal la ira de Dios. Este relato tiene el propósito de hacernos reflexionar de cómo debemos actuar a diario en nuestra vida cotidiana. No se trata de ser justos simplemente cuando vamos a un templo, sino es en todas las áreas de nuestra vida. En realidad nosotros como creyentes, la reverencia, la adoración, el servicio y la justicia la debemos exhibir cada día en donde quiera que estemos, mientras estemos peregrinando en este mundo, cada día. Ser justos no es un asunto de religión. Ser justos es una responsabilidad que tenemos como creyentes y esta es la manera en que mostramos el carácter de Jesús, el cambio que Él está obrando en nosotros. Jesús fue un hombre tierno, amable, sencillo, pero también se enojó, se airó. ¿Con quiénes? Con los altivos, con los injustos. Y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Solo el Espíritu de Dios nos puede guiar a una justicia real, para así evitar la ira real de Dios. Continuemos con el texto.
verso 16. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Así que el segundo aspecto de la ira de Jesús, ¿cuál es? Que la ira de Jesús es justa. Jesús no solo se enojó por la causa justa, sino que además lo hizo en la medida correcta. De acuerdo con el relato de Juan, el Señor claramente les dejó saber cuál era la razón por la cual los estaba arrojando del templo. ¿Qué les dijo? No hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. O sea, le estaban cambiando el propósito para el cual el templo fue edificado. Jesús nunca actuará sin dar una razón justa y clara acerca de por qué lo está haciendo en su vida o en la mía. De igual manera, Jesús no actuó basado en las emociones o en conceptos preconcebidos. Lo hizo por su amor al Padre. El mismo texto lo dice. Fue el amor al Padre lo que lo movió. El celo de tu casa me consume. Así que Jesús actuó con justa ira y en una medida adecuada. Esta era una razón válida y la medida adecuada para desalojar y recordarles para qué se debía utilizar el atrio de los gentiles y cuál debía ser la forma de comportarse allí. Este era el mensaje más importante que Jesús quería darles a aquellos hombres en aquel día y también nos quiere dar a nosotros en la enseñanza. La ira por la razón adecuada y en una manera proporcionada es una muestra de un carácter balanceado. Enojarse o airarse no es pecado, mi hermano, pero puede convertirse en pecado y llevarnos a actuar de manera incorrecta y desmedida. Cuando nos enojamos, nosotros tenemos la tendencia a hacerlo hasta por las más mínimas cosas y expresamos ese enojo de manera desproporcionada. Cada uno de ustedes puede pensar en este momento en una circunstancia como esa. No necesito darles muchos ejemplos para eso. Es justo enojarse ante las injusticias. Lo que no es justo ni tampoco adecuado es tratar de actuar de manera desmedida o de una forma vengativa. En nuestro diario vivir experimentamos momentos de ira o enojo, pero bajo ninguna circunstancia podemos permitir que esto nos convierta en personas amargadas e irascibles y que lleguemos a tener un carácter reprochable. Santiago, por ejemplo, dice en su carta, en el capítulo 1, en el verso 20, dice que debemos ser tardos para irarnos. Esa es la condición de un hombre que ha tenido un cambio, que su carácter está cambiando. Tardos, lentos. Y Pablo también nos hace una recomendación en Efesios el capítulo 4, el verso 26. Airaos, pero no pequéis. Hay un espacio para la ira. Es adecuada, pero tiene que tener una causa y tiene que ser en la medida justa. La justa ira debe conducir a otros por el camino del reconocimiento y el arrepentimiento. Esa es la función de la ira, del enojo. Jesús no utilizó este momento de ira para despreciar o abusar a los cambistas ni a los vendedores de animales, a pesar de lo que estaban haciendo, que lo que estaban haciendo era totalmente reprochable. Por el contrario, con firmeza, por eso Juan hace el relato de un látigo, un azote. Con una clara explicación, Jesús los amonestó para producir en ellos una reflexión que los llevara a un cambio. Lo que estaban haciendo estaba mal. La casa de su padre era un lugar para adorar y honrar a Dios, y no para mercadear y abusar de la fe, ni tampoco de las circunstancias de aquellos fieles que querían adorar a Dios. Cuando nos enojamos con nuestros semejantes por una causa justificada, debemos utilizar ese enojo para corregirles y hacerles saber por qué lo estamos haciendo. No hay lugar en este proceso para el abuso, ni tampoco ningún tipo de violencia desmedida. Jesús no sacó un garrote y empezó a privar a todo el que se atravesó allí. No, un látigo, un lazo. En el caso de Jesús, un par de azotes. Estoy seguro que
si el Evangelio no nos dice claramente, pero si azotó a alguien, le dio un par de lapos con un par de golpes con este látigo, eso le debió cambiar la vida. No los destruyó. Lo que quería era dejarles una enseñanza clara. En este caso, la ira de Jesús fue totalmente justa y proporcionada, que son el balance perfecto. La ira que Jesús manifestó estaba completamente bajo control, no se salió de control. Se había originado por una causa, una razón que estaba dentro del parámetro. Y Jesús se enojó con la intención correcta, corregir esta situación. Estos hombres debían aprender a guardar reverencia en la casa de Dios, al igual que deberían aprender a ser justos en sus negocios, no solo en la fiesta de la Pascua, sino en todo el resto de su vida. Y yo quiero que preste atención a esto, mi hermano, que Jesús no les prohibió que siguieran vendiendo los animales, ni tampoco les prohibió que los cambistas siguieran en su negocio de cambiar dinero. No se lo prohibió. No. El mensaje claro era que podían hacer sus negocios en el lugar adecuado y sin tomar ventaja de aquellos feligreses ni de su fe. Recordemos que todos nosotros somos infractores de los mandamientos de Dios. Todos somos pecadores y que merecemos la justa ira de Dios. Sin embargo, el Señor, en lugar de desatar su ira sobre todos nosotros, como lo ameritaba nuestra conducta, ¿qué hizo? Nos extendió su misericordia y toda su ira recayó sobre nuestro amado Salvador. Jesús se enojó por una razón justa y actuó de manera adecuada para restaurar, no para destruir. Pero ese instante de ira que Jesús manifestó era solo una advertencia. ¿Qué advertencia? De que Dios no pasará por alto la injusticia ni la falta de reverencia. Así que nos hará bien a todos nosotros tener en cuenta la advertencia que Jesús nos hace. Vayamos a los siguientes versos. Verso 18 y dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Aquí está el tercer aspecto de la ira de Jesús. La ira de Jesús es una advertencia. Ya vimos que es justa, ya vimos que es real, y ahora vamos a ver que es la ira de Jesús en aquel pasaje es una advertencia. Una vez que los líderes religiosos se dieron cuenta de lo que Jesús acababa de hacer, vinieron para pedirle explicación de su conducta, como si ellos no supieran qué era lo que habían hecho. Sin embargo, tratan de volcar la culpa sobre Jesús. Y le pidieron que hiciera alguna señal para que él demostrara por qué se había atrevido a utilizar la violencia para desalojar a los cambistas, a los vendedores de animales, de las instalaciones del templo, sobre el cual ellos eran los que tenían la autoridad. Recuerde que eran las autoridades religiosas, entre ellos el sumo sacerdote y todo el Sanedrín. El pueblo de Israel estaba, y tenemos que decirlo con tristeza, y es una razón para orar por Israel, aún está esperando una señal milagrosa para que Jesús demostrara que era el Mesías prometido, tal y como ellos se lo imaginaban, y no como las Escrituras verdaderamente lo revelan. Jesús no accedió a aquella incitación, y a cambio les dio una profecía que era la manifestación plena del ministerio de Jesús: muerte y resurrección. Pero ellos, debido a su ceguera espiritual, no entendieron lo que Jesús les dijo. Ellos pensaron que estaba hablando del templo físico cuando Jesús estaba hablando de su vida, de su cuerpo. Juan nos está contando esta historia después de muchos años. Juan escribe su evangelio ya muy tarde, cuando Jesús ya había resucitado y el templo había sido destruido. Recuerda que el templo fue destruido en el año 70. Después de eso es que Juan escribe. Y por eso, cuando ya Juan es un anciano, pudo entender con claridad aquel pasaje de por qué Jesús les dijo que destruyeran el templo, que él lo volvería a levantar.
en solo 3 días. Jesús lo hizo, pero hablaba de sí mismo. Nosotros necesitamos entender, mi hermano, mi amigo que me escuche en esta mañana, que el propósito del Espíritu Santo al revelarnos esta historia a través de Juan fue dejar claramente establecido que Jesús es perfecto en su carácter, tal y como el Padre lo es. Esto quiere decir que si bien es cierto Jesús nos ama de una manera que no alcanzamos a comprender, y aquí tenemos que abrir unas comillas grandes, si reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos, Él nos perdona. Pero también es igual cierto que si nosotros continuamos ofendiéndole con nuestro pecado y actuando de manera injusta con nuestros semejantes, un día recibiremos todo el peso de su santa ira. No podemos engañarnos, mis hermanos, o pretender ser tan ingenuos que nuestro pecado y nuestra injusticia nunca será castigada. En cualquier momento puede aparecer Jesús en tu vida y volteará la mesa donde te dedicas a tomar ventaja de tu prójimo. En cualquier momento Jesús podría expulsarte de su casa porque en lugar de utilizarla para adorar al Padre, la hemos convertido en una plaza de mercado. O quiero ir un poquito más lejos, como lo relata Lucas, en una cueva de ladrones, que es todavía peor. No podremos olvidar que el mundo le pertenece a Dios y que nosotros hemos recibido el encargo de administrarlo con justicia. La Biblia nos advierte de principio a fin que un día la ira de Dios vendrá sobre toda la humanidad para castigar y destruir toda la injusticia de los hombres. Por lo tanto, lo que Jesús hizo aquel día en el templo fue solo una señal de advertencia. Dios es amor, como ya lo vimos al principio que dice Juan, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, como lo dice también las Escrituras. Es el perfecto balance entre el amor y la justicia. Así que mi exhortación para usted hoy, mi hermano y mi amigo que me ve, es recibamos su amor para no tener que recibir su ira. El que piensa que solo se cometen injusticias de este tipo en la iglesia tiene que volver a pensar. A diario se cometen injusticias en los congresos de los países, por los políticos, en las oficinas de las grandes corporaciones, en las entidades públicas y privadas, en la gran casa del barrio suntuoso, pero también en la casa de latas del barrio, la colonia o el cantón pobre. La injusticia está por todas partes, a diferentes niveles. Ninguno de nosotros nos escapamos. Y lo que Jesús hizo aquel día es solo darnos una advertencia para todos los seres humanos. La injusticia, la falta de reverencia a Dios, la explotación, el uso de la religión para enriquecerse y cualquier otra forma de injusticia pronto será castigada con la medida adecuada de ira. Para aquellos que creen que Jesús es solo amor y bondad, tienen que entender que un amor que no corrige no es amor verdadero. Un amor que tolera la injusticia no puede llamarse amor. Por eso en aquel día Jesús volteó las mesas, azotó a los comerciantes con la ira de la cual solo Dios es capaz. La ira que corrige y restaura. Pero no nos engañemos. La Biblia nos advierte del día grande y terrible de la ira de Dios. Así está escrito en las Escrituras en muchos pasajes. El día grande de la ira de Dios. Aquel día ya no habrá tiempo para arrepentirse. Y aquella ira ya no será para corrección. Ese día es día de juicio. Y Jesús, en aquel día que volteó las mesas y desalojó a los vendedores de animales, nos estaba advirtiendo de las terribles implicaciones que es, como dice las Escrituras, caer en manos del Dios vivo. Así que podemos decir en este momento que estamos advertidos. Termina el pasaje diciendo, por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto
y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Todo cuanto Jesús nos ha dicho es verdad. Por eso no podemos ignorar un tema tan trascendental en las Escrituras. En Dios hay un perfecto balance entre su amor incondicional y su justa ira. Aquel día en Jerusalén los hombres presenciaron un destello de la ira de Dios que es real, justa y sirve como advertencia. Dios no quiere que nosotros le obedezcamos por miedo. El Señor quiere nuestra obediencia surgida de un corazón que lo ama y acepta la corrección cuando la necesita. Cuando Dios permitió que Jesús muriera en la cruz, nos estaba mostrando dos aspectos fundamentales de su carácter, que se encuentran en perfecto balance. Por un lado, en la cruz nos mostró cuánto abomina el pecado, porque tuvo que desatar toda su ira, su justa ira, sobre Cristo, ya que nosotros no lo hubiéramos soportado. Por el otro lado, nos muestra cuán grande es su amor por el pecador, que siendo nosotros los que merecíamos esa ira y ese justo castigo, nos proveyó de un sustituto. Así que en el monte Calvario, en un instante, Dios exhibió su infinita ira, pero también su infinito amor. Ahora, el asunto para ti y para mí es, ¿cuál parte del carácter de Dios queremos enfrentar? Si queremos su amor, solo tenemos que recibir a Cristo como Salvador y Señor. Si lo que queremos es su ira, solo tenemos que seguir viviendo como a nosotros se nos antoje. Cristo es la manifestación del amor incondicional del Padre. Solo tienes que reconocer que eres un pecador y que necesitas un Salvador como Cristo. Solo Él te puede librar de la justa ira de Dios. Y recuerda esto, mi hermano, estamos advertidos. Allí donde está, le voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana porque tu amor se ha manifestado para con nosotros los pecadores por medio de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Pero también hemos visto el perfecto balance que hay en ti, tu justa ira ante la injusticia, la falta de reverencia y la impiedad. Padre, te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos permitas entender este balance perfecto que hay en ti y podamos acogernos a tu amor y tu gracia. Perdona nuestro pecado y ayúdanos a ser personas justas en todos los aspectos de nuestra vida. Así como tu ira es real, tu amor por nosotros también lo es. Danos la capacidad para volvernos a ti y recibir la gracia, perdón y la justicia que no merecíamos, pero que por amor tú decidiste ofrecernos por medio de Jesús. Te damos gracias, Padre, por el poder de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén.